Tamamo Aria, una skin para Musashi, nuevas animaciones para Jalter, mejora de habilidades para Jalter, dignidad para los fans de Jalter. Todas esas son cosas que esperábamos en este collab y que no las tuvimos, y no hay señales de que las podemos tener en algún momento. Pero oye, a ver, veamos qué tenemos a cambio. Finalmente, la adición de una servant tan esperada como Ushigousen, que llega como una Avenger Quick, y una Yui que la verdad podría ser lo más interesante del terrible comienzo de año de este juego de mierda. Una muestra más de que no hay intenciones de mejorar este juego congelado en los estándares de la década pasada, pero eso lo podemos discutir otro día. Banda, ha pasado casi una semana de la salida de Ushigousen y hoy finalmente nos reunimos para hablar de ella. Y no dejen que el hecho de que sea Quick los espante. No mucho. Sabemos perfectamente que los Servants Quick han quedado detrás si hablamos de rendimiento, no solo en el farm, sino en las quests de alta dificultad. Los arts tienen el spam y una gran variedad de supports de todas las rarezas, con todas las funciones para ya sea ser inmortales o tener un daño inmenso y constante. Los Servants Buster tienen el puro daño de NP y crítico, suficiente para poder prescindir de buffs defensivos. Los Quick están en un punto medio. No tienen la facilidad de spam de NP y por tanto no hacen un daño continuo sin la ayuda del RNG. Debido a eso, no pueden prescindir completamente de los buffs defensivos, que los pocos supports Quick no pueden ofrecer, no con tanta facilidad como los arts. Pero, a menudo nos olvidamos que los Servants Quick tienen el daño crítico a su favor, generando estrellas fácilmente, absorbiendo las estrellas de los supports como gobierno el dinero del pueblo, y por supuesto, con Skadi a su lado que nunca perdió utilidad si de críticos hablamos. Ushigousen tiene un potencial crítico muy grande. Sus 3 habilidades le aumentan los críticos. La primera skill por 3 turnos en un 30%. La tercera lo aumenta en 50% por un solo turno. La segunda le da un buff que se activa con sus ataques Quick por 5 ataques en 3 turnos. De forma que cada vez que utilice una de sus cartas Quick, recordemos que tiene 3, incrementa su daño crítico hasta un 20% por 3 turnos. Si logramos sumar los 5 ataques Quick, sumaría en total un 180% de daño crítico para todas sus cartas, por cuenta propia. 188% en realidad contando la segunda habilidad pasiva. Para las cartas Quick es diferente, porque estas cartas tienen otro 20% de aumento de daño crítico con la última habilidad pasiva. Un 200% de crítico por cuenta propia es una cifra que no habíamos visto hasta ahora. Claro, debemos sumarle los buffs de los supports como Yui, de este mismo banner con un 30%. Skadicaster sería más conveniente que la Ruler solo porque Ushi tiene 3 cartas Quick, y demás como Doman que le da la mitad de buffs por el Raid Evil de Ushi. Ahora, ciertamente Ushi es de clase Avenger, que es sinónimo de una absorción de estrellas terrible, y Ushi sí puede verse afectada, porque después de todo, estaría dentro de un equipo con supports que de base tienen más absorción que ella. Esto se contrarresta de 3 maneras. Primero con su propia absorción de estrellas de hasta 2000% de la tercera habilidad, por un turno. Segundo porque Ushi genera muchas estrellas de por sí. Tercero con Command Codes de absorción y críticos, que hay demasiados y Ushi los puede aprovechar muy bien. A un servant de estas características nunca le puede faltar algún tipo de daño extra. La primera habilidad le otorga un 50% de daño extra contra enemigos Demonic y Servants con el atributo EA. Empezando con los Demonic, no son tantos Servants, pero enemigos normales sí son un montón, incluyendo algunos que suelen aparecer en Hunting Quests y enemigos con un HP mayor al típico. El segundo está restringido únicamente a Servants Earth, y no son pocos. Además recuerden que como Avenger, tiene un multiplicador de daño de 1.1, superior al de cualquier otra clase principal. Entonces, si ya el daño neutro que hace no se nota mucho de por sí, con estos daños extra, pues sacará más daño que otro Servant, aún con la ventaja de clase. Y no termina ahí, porque es el NP el que por efectos de la Overcharge, incrementa su daño contra enemigos Earth. Ahora sí, incluyendo a todos, desde un 150%. Volvemos a la lista y ahora encontramos enemigos más típicos de quests de farm diario. Como ven, el daño no supone ningún problema para Ushigousen. Además tiene una pequeña chance de stunear a los enemigos y reduce sus chances de críticos en 30% por 3 turnos, que funciona como una pseudo defensa de la que hablaremos después. Ahora completando su set de skills, la segunda le buffea en 30% el Performance Buster Quick, completando todos los buffs necesarios para que el NP de Yui active todos sus efectos, incluyendo 20% de ataque, 30% de daño crítico,
y 20% de daño para el NP. Más información en la review de Yui. Y para terminar, la última habilidad incrementa el daño de NP de Ushi en 30% por un turno, junto a una batería de 50% que, por cierto, sí, puede farmear, pero no pusimos eso como fortaleza principal porque, aunque pueda, no es muy cómodo. Primero porque tiene una generación de NP base baja, los golpes totales del NP no logran compensarla, y tiene problemas para farmear contra Berserkers y Assassins sin batería inicial. Y segundo porque los Super Squeak tampoco ayudan mucho. No tiene problemas con una batería inicial, pero a día de hoy, un servant que pueda farmear sin batería inicial contra cualquier clase es de mucho valor. Un servant con uso de skills completo con daño y defensa también es de mucho valor, y lamentablemente Ushi falla en este aspecto. Lo único que medianamente podemos asociar con la defensa es esa reducción de críticos para los enemigos junto con el stun. Sirven algo, claro, pero si el enemigo no está stuneado, Ushi recibirá daño neutro casi siempre. Necesita de un aumento de defensa, evasión o invencibilidad, y esos son buffs que los Super Squeak ideales no le pueden ofrecer. Bueno, Scattycaster con su NP sí le da un evade, pero dependemos de usar su NP, no es una solución viable. Buffs tan buenos no podían durar 3 turnos, tal vez habría sido demasiado, entonces tendremos que reservarlos para el último turno, para presumir daño básicamente. Eso sería ideal hasta que veamos que la batería también está en estabilidad. No es gran problema porque fácilmente la podemos usar hasta el último turno, siempre y cuando Ushi refundee el NP necesario. Y por último, más le vale a la hazaña tener a Tamamori en reserva para San Valentín o algo, como la super que reviva a los Servant Squeak. El maltrato que reciben estos Servants es completamente ilegal. Para subirle las habilidades sería 3-1-2. Sabemos que la batería siempre es prioridad, y aunque ella no sea excelente farmeando, es la forma en que lo usaremos más tiempo, y es necesario que esté en nivel 10. Los demás buffs son igualmente buenos, los aprovecharemos en quests de alta dificultad. La primera por los daños extra, especialmente contra los Demonic, ya que el NP de por sí hace daño extra contra enemigos Earth. Este daño extra lo aprovecharemos casi siempre, entonces yo diría que también es prioridad. Mana Burst por el Performance Quick, es más daño, igual a más refund de NP, igual a un farm más estable, medianamente más estable. El buff crítico depende de sus cartas Quick, y aunque puede sumar bastante, no será algo constante. De todas maneras, no necesita materiales raros o difíciles de farmear, entonces sería un crimen no dejarla 10-10-10 y ya la tenemos. Las Craft Essence dependen de la quest en que la usaremos. Si hablamos de farmeo, idealmente una sed de daño puro, pero como sabemos que tiene dificultades, pues una batería con efectos mixtos de Performance Quick y generación de NP sería lo mejor que le podemos dar. No hay CS que le dan daño extra más que su C Bond, con 15% contra enemigos Earth y Demonic. Pero le podemos subir los críticos, que es su mejor fuente de daño. También efectos mixtos con batería o más daño, o alguna ventaja como ignorar invisibilidad, todos esos efectos son bienvenidos. Los Command Codes sí nos pueden aumentar específicamente el daño contra enemigos Demonic, con estos 3 que son de eventos. Y este último que nos sale en el cache de Frame Point, puede ser un buen punto de inicio. Si hablamos de daño contra enemigos Earth, hasta el momento solo tenemos este de Raiko. Un daño Servants Sky o Earth, excluyendo a Pseudo y Demi-Servants. Es un command code más que indicado para Ushigousen. Por otra parte, siempre le podemos dar los efectos genéricos de daño crítico, absorción de estrellas y generación de estrellas. Y no olvidemos la curación e inmunidad de debuffs para Challenge Quest. Entonces, ¿cómo queda Ushi? En verdad hacer la Quick fue un error, y en verdad fue opacada por la corre estrellas al banner. Siempre hay personas que se preguntan por qué le damos tanta importancia al farm y los 3 turnos, en un juego que tiene mucho más para ofrecer. Pero seamos realistas, el farm es el 95% del juego. Sacan partes de la historia 2-3 veces al año, con alguna quest medio complicada que igual te puedes farmear en 3 turnos. Sacan eventos rara vez, no suponen un reto difícil ni mucho menos necesario. Con eso entendido, veamos la competencia de Ushi. Edmond Dantes, el único Avenger Quick AOE aparte de ella, y que es mucho más estable en el farm, así que Ushi pierde ahí. Edmond además ignora invisibilidad, se remueve de buffs, debuffea al enemigo, dejando los buffs ofensivos a los supports, así que aún no es un servant viable para Challenge Quest. Y si hablamos de Avengers en general para Challenge Quest, está Tyra, autosuficiente, con un potencial increíble para los solos, simplemente no tiene competencia, a pesar de haber salido hace 3 años.
Es mejor pensar que Ushigousen es una excelente serva ofensiva para Challenge Quest que no necesita defensa porque aniquila al enemigo antes de recibir daño, y que además, como un plus, puede farmear. Si pensamos así, tal vez no duela tanto. Quiero aprovechar este espacio para mandar un mensaje. Lasaña, mi persona junto con mi equipo profesional de salados, hemos realizado durante el transcurso de estos meses una revisión exhaustiva de la situación en la que se encuentra el juego llamado Fate Grand Order. Debemos decir con todo el pesar del mundo que la falta de algunas mejoras en la calidad del juego anteriormente desarrolladas por The Lightworks y que en adición siempre son esperadas por una comunidad que se ha encargado de mantener vivo este juego que, dicho sea de paso, se ha mantenido en el mismo estado durante tantos años y la mínima señal de búsqueda de mejoría nos ha llevado a una resolución. Le vamos a matar, Lasaña. Una vida sin tu memoria no se puede considerar vida. Una vida sin una Super Quick competente no vale la pena. Vamos a buscar al culpable y lo vamos a aniquilar. Sin otro particular y no dudando de su comprensión, nos despedimos atentamente.